Buenas tardes con todos. Hoy día hablaremos de un tema muy importante como es las principales cuencas en el Perú. Vamos a hablar acerca sobre el recurso hídrico en el Perú. Nos dice que el Perú es un país rico en agua y que su totalidad el recurso es de un 98%, ya que se precipita sobre el territorio en forma de lluvia. Vamos a hablar sobre las cuencas hidrográficas. Nos dice que es un área recorrida por un río principal y su red de afluentes, aguas subterráneas, lagos o lagunas. Como podemos ver aquí en la imagen, tenemos 4 partes que forman una cuenca hidrográfica, que nos dice que son la divisoria de aguas, afluente o tributario, río principal o colector común y el efluente o emisario. Nos dice que existen 2 tipos de cuencas, las exorreicas y las endorreicas. Las exorreicas nos dice cuando las aguas del río llegan al mar. Eso nos quiere decir cuando el río desemboca en el mar. Caso contrario, las endorreicas son cuando las aguas del río desembocan en un lago o se agotan. No quiere decir que el agua se acaba, sino que se mantiene en un lugar cerrado y no se conoce alguna salida del agua del río hacia el mar. Nos dice que nuestro país cuenta con 3 cuencas hidrográficas, que son la cuenca del Pacífico, como podemos ver aquí, la cuenca del Amazonas y la cuenca del Titicaca. Tenemos un cuadrito acá con un pequeño porcentaje que nos habla acerca del agua dulce, el porcentaje del agua dulce que cuenta con esas 3 cuencas. Nos dice que en el Pacífico existe el 1.7% del agua dulce en la cuenca del Pacífico, 1.5% en la cuenca del Titicaca y la gran mayoría del porcentaje es del 97.8% en la cuenca del Amazonas. Para empezar con esta pequeña exposición, vamos a hablar acerca sobre la cuenca del Pacífico. Nos dice que está conformado por 53 ríos, que tienen su naciente en el flanco occidental de los Andes peruanos y atraviesan la costa peruana y desembocan en el Océano Pacífico. Como podemos notar aquí en la imagen, nos dice que desembocan en el flanco occidental de los Andes peruanos. Podemos ver en la imagen, aquí nos dice cadena occidental, cadena central y cadena oriental. Nos dice que la cuenca del Pacífico desemboca en la cadena occidental, que nos quiere decir en la puntita de Perú, ¿no? En Tumbes. Entonces, como podemos ver en la imagen, aquí nos dice que esta es la vertiente del Pacífico. Podemos ver acá las pequeñas líneas que hacen referencia a los ríos que están vinculados a esta cuenca. Vamos a hablar sobre las características que tienen los ríos. Nos dicen que son ríos que tienen origen en la cadena occidental, como les había mencionado, en las lagunas andinas o en los manantiales o en el hielo de los glaciares de nuestra cordillera. Las características que tienen esos ríos son torrentosos, de aguas muy turbias, de corta longitud e irregular. Son ríos torrentosos, ¿por qué? Porque vienen de la altitud de más o menos 5.000 metros de altura y por eso son así, de aguas muy turbias, porque tienen aguas oscuras y de corta longitud e irregular, porque durante todo el año tienen variaciones. Eso quiere decir que puede haber y no haber agua. Como podemos ver aquí, hay 3 cuadritos que nos cuentan los principales ríos de la vertiente del Pacífico en los diferentes distritos de nuestro Perú por el corriente occidental. Nos dice que está el río Zarumilla, el río Tumbes, el río Chira, el río Piura, el río La Leche, entre otros ríos que están a lo largo de nuestro Perú. Se puede decir que todos estos ríos de ahí estaban en la imagen anterior, como es que les decía, que hacía referencia a la línea, ¿no? Nos dice aquí, en el distrito de Lima existen una cantidad de ríos, como río Fortaleza, río Huaura, río Chillón, río Chancay, río Rímac, río Lurín y río Cañete. En Tacna cuenta también con dos ríos, río Locubamba, río Capulina. En Arequipa, el río Cotahuasi, río Camaná, río Quilica, río Tambo.
y en Moquegua, río Sismore. Bien, como pueden observar, aquí existen una variedad de ríos en la costa de nuestro Perú. Siguiendo con esto, vamos a hablar acerca de la cuenca amazónica. Podemos ver aquí en la imagen, todos sabemos que el Amazonas es la cuenca hidrográfica más extensa que existe en Perú. Ya nos dice que poseen 44 ríos. Como les decía, es la cuenca hidrográfica más extensa del Perú. La mayoría de sus ríos nacen en los nudos de Pasco y Vilcatoma, desembocando en los ríos Amazonas. Las características de estos ríos son que son caudalosos, navegables, largos y de régimen regular. Son caudalosos, pues tienen una cantidad de caudal, como quiere decir la corriente, ¿no? Son navegables, ¿por qué? Porque son anchos, largos, donde puede pasar un pequeño bote, una pequeña lancha o cualquier motonave. Y de régimen regular que existe, no tiene variaciones durante todo el año, siempre hay agua. Nos dicen las principales ríos de la cuenca amazónica. Nos habla aquí de los ríos y sus pequeñas características. Vamos a ir nombrando uno a uno y viendo una que otra característica de los ríos. Nos dice el río Amazonas, ¿ya? Se forma en Nauta, dice que tiene 714 kilómetros en el territorio peruano entre Nauta y Ramón Castilla. El río Ucayali nos dice que se forma cerca del puerto de Atalaya y se forma con la confluencia del río Urubamba y Tambo. El río Marañón nos habla que se forma en cantidad de pongos. ¿Ya? Destacan dos ríos de mayor potencial hidroeléctrico del Perú. En el río Huallaga nos dice, nace cerca del nudo de Pasco en Huánuco y su afluente es el río Mayo. El río Tambo se forma por la confluencia del río N y el río Perene y se forma en Fongo de Tambo. El río Urubamba nace en el nudo de Bicanota. Se denomina Bicanota hasta el Pongo de Mainique. El río Bena se forma al confluir los ríos Mantaro y Apurímac. El río Apurímac nace en Arequipa, donde se llama Orcullo, luego Monigote. Sus afluentes son Santo Tomás, Oropesa, Pachacama y Pampas. Se forma en el Pongo de Apurímac. Y por último, el río Mantaro, que nace en las lagunas de Acococha, en la ciudad de Pasco. Se forma Pongo del Mantaro, forma en el Valle de Mantaro. Vamos a hablar acerca ahora de las cuencas de Titicaca. Se dice que se encuentra en el sureste con cuencas endorreicas y posee solo 9 ríos de corto caudal. Sus características: tiene vertientes de tipo radial, corto recorrido y no navegables, son irregulares, depende de las lluvias. Como les había mencionado anteriormente, nos dice que es de vertiente tipo radial, que son lagunas, dependen de lluvias, son irregulares porque a lo largo del año sufren variaciones. Sus principales ríos de la cuenca amazónica, al igual que en el río Amazonas, tiene ríos y sus características, ¿no? Tenemos 6 ríos que son el río Huacané, el río Ramis, el río Coata, el río Ilave, el río Suches y el río Desaguadero. Nos dice que el río Huacané tiene origen en el río Putina. El río Ramis es el más largo de la hoya del Titicaca. El río Coata tiene origen en el Nevado de Quilca. El río Ilave tiene un origen en el cerro de Cordorriquena. El río Suches, tiene origen en la laguna de Suches y tiene una longitud de 150 kilómetros. Y el río Desaguadero en Perú, Bolivia, que tiene origen en el lago Titicaca, desembocando en el lago Popo en Bolivia.
Eso sería todo en la pequeña explicación acerca de las principales cuencas hidrográficas del Perú, que son el Pacífico, el Amazonas y el Titicaca. Son las cuencas de nuestro Perú que tiene entre la costa, la sierra y la selva, y en algunos casos entre las extensiones, ¿no?, de nuestro país en las fronteras. Eso sería todo y muchas gracias. Estaremos para el próximo video de la próxima exposición.